Bienvenidos a la siguiente clase de anatomía virtual. El día de hoy tenemos una actividad titulada ciclo cardíaco. Iremos revisando todas las estructuras anatómicas internas y externas del corazón conforme vamos siguiendo el flujo sanguíneo a través de las distintas cámaras cardíacas. Entonces, a manera de repaso, recordemos que toda la sangre de la cabeza, el cuello, los miembros superiores regresa al corazón a través de la vena cava superior. La sangre de los miembros inferiores, de la pelvis y las estructuras del abdomen regresa al corazón a través de la vena cava inferior. Ambas se juntan y dan toda su sangre a la aurícula derecha. De la aurícula derecha expulsa su contenido hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, al contraerse, expulsa la sangre hacia el tronco de la arteria pulmonar, la cual se divide en una derecha y en una izquierda. Esta sangre va hacia los pulmones, es oxigenada y regresa a través de 4 venas pulmonares, 2 izquierdas y 2 derechas, 2 superiores y 2 inferiores, respectivamente de cada lado, hacia la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo es eyectado en sístole ventricular hacia la aorta ascendente, el arco de la aorta y la aorta descendente. Es importante recordar las válvulas que dividen cada una de las cámaras. Tenemos la válvula tricúspide del lado derecho, divide el atrio del ventrículo derecho. Tenemos la válvula pulmonar que divide el ventrículo derecho del tronco común de la arteria pulmonar. Esta circulación es la llamada circulación derecha. Tenemos luego del lado izquierdo, la circulación izquierda, la válvula mitral, la que divide la circulación del atrio izquierdo, del ventrículo izquierdo, y por último la válvula aórtica que va a dividir el ventrículo izquierdo de la aorta ascendente. Entonces, a manera de resumen, eso es lo que vamos a revisar hoy. Hoy empezaremos por la circulación del lado derecho, empezando por la aurícula derecha, o el atrio derecho, perdón, y luego veremos el ventrículo derecho y consecuentemente el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. Vamos a analizar entonces la primera cámara cardíaca, que va a ser el atrio del lado derecho. Entonces, primero vamos a observar cómo la región posterior la conforma el sinus venarum, que es donde drena la vena cava superior y la vena cava inferior, y como pueden ver tiene una estructura lisa. Está separado por la crista terminalis de la parte anterior, donde se podemos encontrar los músculos pectíneos, como pueden ver aquí en el modelo. Esa es la región anterior. También en la región anterior, lateral al arco de la aorta, vamos a encontrar la aurícula derecha, que es una prominencia que permite un llenado extra de lo que va a ser el atrio derecho, ¿sí? Como un pequeño saco extra que va a permitir que más sangre se pueda almacenar a nivel del atrio derecho. Entonces tenemos el seno venarum en la región posterior, la crista terminalis que lo separe de la región anterior, donde van a estar los músculos pectíneos, y la aurícula o la orejuela del lado derecho. La crista terminalis por fuera va a ser el surco terminalis, que en este modelo no se puede identificar también, pero se lo delineé con esta marca amarilla. Algo importante también de notar es que la vena cava superior drena a nivel del tercer cartílago costal y la vena cava inferior drena a nivel del quinto cartílago costal. Como pueden ver, también que fue marcado y dibujado aquí en el modelo. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos a nivel inferior, tenemos el orificio atrioventricular donde va a estar la válvula tricúspide. Vamos a meter, como pueden ver, la válvula tricúspide tiene 1, 2, 3 cúspides. También tenemos la salida de lo que va a ser el seno coronario, ¿sí? Que lo vamos a identificar de mejor manera si hagamos únicamente las venas. Toda la sangre del corazón es recogida por la gran vena, la vena magna cardíaca, seno coronario,
y va a ser llevada esta sangre hacia la aurícula derecha a través de un pequeño orificio que fue el que les mostré. Es el orificio del seno coronario. Este está entre el senus venarum y lo que va a ser la región más anterior, cerca del orificio atrioventricular. Ahora, medial tenemos el septum interatrial. Si se dan cuenta, separa los dos atrios. Aquí está un atrio, el atrio izquierdo. Aquí está el atrio derecho. Y tenemos un pequeño orificio que va a ser el orificio del foramen ovale. ¿Sí? Vamos a ver en su libro ahorita cómo estas referencias pues están marcadas, cómo las podemos identificar y qué fue lo que vimos. Entonces aquí lo estamos viendo en un corte sagital, estamos viendo la pared medial, como pueden ver está la fosa oval donde estaba, o el remanente del foramen ovale, que es el que yo les marqué aquí. Tenemos obviamente sus bordes, ¿verdad? De la fosa oval. Tenemos también el septum interatrial, que es también, ya se los enseñé. Como pueden ver aquí, todo este septum que va a separar una aurícula de la otra. Tenemos la crista terminalis que va a separar los músculos pectíneos de la región más suave, o donde está la porción muscular más suave, el senum venarum. Esta sería la crista terminalis. Tenemos los músculos pectíneos, que estos se ven mejor si solo dejo esto y me adentro. Todos estos son los músculos pectíneos, la porción anterior de la orejuela o de la aurícula. Tenemos las válvulas del seno coronario y tenemos el seno coronario, o la apertura del seno coronario, como lo pueden ver identificado con esta flecha roja. Tenemos la vena cava inferior, la vena cava superior, vena cava inferior, la vena cava superior. Y tenemos el orificio atrioventricular donde resta la válvula, ¿verdad? Lo importante, y está denotado aquí con partículas de color azul, es que la sangre, toda la porción superior, ya sea del cuello, de ambos miembros superiores, viene de la vena cava superior hacia la aurícula. Toda la sangre del abdomen, de la pelvis, extremidades inferiores, viene a través de la vena cava inferior. Ambas se juntan a nivel del seno venoso. La sangre del seno coronario también se adentra hacia la aurícula derecha, y al juntarse todo en la orejuela o en la aurícula derecha, luego es bombeada en la sístole atrial, o cuando se contrae la aurícula, es llevada hacia el ventrículo derecho. ¿Ya? Entonces esto es bien importante. Vamos a ver también, vamos a poner un poquito lento, la relación que tiene el sistema de conducción eléctrico. Vamos a ver cómo por enfrente de la vena cava superior, en la región superior de la orejuela, cerca donde termina el surcus terminalis, vamos a encontrar el nodo atrial, sino atrial. Sí, lo vamos a ver ahorita. Se los puse lo más lento posible, por eso lo ven que se está tardando un poquito. Entonces, este nodo es bien importante porque este va a iniciar la onda de despolarización. Vamos a ver cómo a través de 3 haces despolariza ambas aurículas. La electricidad llega hacia el nodo atrioventricular, ¿sí? Y hace una pequeña pausa a este nivel. Cuando esta electricidad viaja a través de las aurículas, produce el efecto mecánico de la contracción auricular o de las miofibrillas, entonces la sangre es expulsada del atrio hacia el ventrículo, ¿sí? Entonces se llenan los ventrículos, y el periodo de pausa que produce el nodo atrioventricular permite que haya un adecuado llenado de los ventrículos. Listo. A continuación revisaremos lo que va a ser la anatomía del ventrículo derecho. Entonces teníamos que la sangre va a pasar de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho a través de el orificio atrioventricular. Es importante notar
que este orificio mantiene un diámetro constante gracias al anillo fibroso que lo rodea. En este mismo anillo vamos a encontrar nosotros la válvula tricúspide con sus tres valvas, la valva septal, la posterior y la anterior. ¿Sí? Estas valvas se mantienen unidas gracias a las cuerdas tendinosas y a los músculos papilares, también llamados anterior, posterior y el septal. Es importante notar que únicamente en el ventrículo derecho hay un músculo papilar septal. El ventrículo izquierdo tiene un anterior y un posterior, pero no un septal. Esa es una diferencia entre ambos ventrículos. La otra diferencia es la presencia de una banda moderadora. En este diagrama no se encontraba, pero se lo dibujé aquí en amarillo, que es una prominencia muscular que se dirige desde la región más inferior del septum interventricular hacia el origen del músculo papilar anterior. El músculo papilar anterior, recuerden que también es el más grande de los tres músculos papilares. El músculo papilar anterior tiene las cuerdas tendinosas de la valva anterior, la posterior, el posterior del posterior y septal, y el septal tiene del anterior y del posterior, perdón, del anterior y del septal. Esto otorga una configuración prácticamente como cuerdas de un paracaídas y para evitar el reflujo cuando el ventrículo se contraiga. ¿Sí? Entonces va a mantener a la válvula en su lugar. Entonces, repitiendo, el flujo sanguíneo pasa de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Y si se dan cuenta, está marcado aquí en rojo. La sangre da un giro de 140 grados hacia su tracto de salida. ¿Sí? Entonces tenemos un tracto de entrada y un tracto de salida. Eso es bien importante. Su libro lo menciona aquí. Tenemos el tracto de entrada y el tracto de salida. ¿Sí? Y la otra cosa que notamos en el tracto de entrada es que también están todas estas rugosidades de la pared del ventrículo, o trabécula carnosa o trabécula carnae, ¿sí? Que también es otro aspecto morfológico del ventrículo. Luego, como les decía, el tracto de entrada, el de salida, dan un giro de 140 grados y esto se debe principalmente a una cresta que es la cresta supraventricular, ¿sí? Que va a dividir la región de donde se ven los músculos, la trabécula carnosa, del conus arteriosus, que va a ser la parte final o donde se eyecta la sangre hacia hacia la válvula pulmonar. Entonces, prácticamente si yo pudiera dibujar la cresta supraventricular, sería esta que ustedes están viendo aquí. Esa es la cresta, esa es la que va a permitir redireccionar el flujo hacia el tracto de salida y hacia la válvula pulmonar y el tronco de la arteria pulmonar y hacia los pulmones, a sus respectivas arterias pulmonares. Pues como les había mencionado previamente, una estructura importante para diferenciar los dos ventrículos es la presencia de esta banda, que es la banda moderadora. Algo importante de notar es que parte del circuito eléctrico del corazón va a viajar a través de esta banda para permitir una contracción adecuada del músculo papilar anterior y sincronizar la contracción de los tres músculos para evitar un reflujo o una mal sello de los ventrículos. Entonces, prácticamente va a llevar un pequeño haz hacia el músculo papilar anterior para permitir el cierre adecuado de la válvula. A continuación veremos el atrio izquierdo. Como pueden y habíamos visto previamente, este obtiene la sangre a través de las venas pulmonares, las cuales son dos del lado derecho, dos del lado izquierdo, superiores e inferiores. Eso devuelve la sangre hacia el atrio izquierdo, el cual tiene dos componentes, como se puede ver desde esta región posterior, un componente donde hay una pared muscular suave y otra donde tiene una pared muscular rugosa o de los músculos pectíneos. Esta es donde se encuentra, o estos se encuentran, perdón, en lo que va a ser la orejuela o la aurícula izquierda, la cual se traslapa con el tronco de la arteria pulmonar. Luego tenemos el orificio atrioventricular, que va a comunicar
la aurícula con el ventrículo, en donde reposa la válvula mitral, ¿sí? Y la cual pues está igual sostenida por el anillo fibroso, que va a mantener un diámetro constante de la misma. Otra cosa importante clínicamente que deben de saber es que en la orejuela o en la aurícula izquierda es donde se forman la mayoría de trombos dentro de las cámaras cardíacas. Entonces, en pacientes que tienen arritmias cardíacas como fibrilación auricular, es común que aquí, por la disposición que tiene, pues se acumule un poco de sangre y se coagule y eso produzca trombos que después puedan migrar y producir fenómenos embólicos. Entonces es bien importante ver esta cámara y recordemos que habíamos platicado que la aurícula izquierda es la cámara más posterior de todas, está en estrecha relación con el esófago y a través de un ecocardiograma transesofágico podemos ver esta cámara cardíaca. Cuando esta cámara está muy dilatada, que vamos a ver en la siguiente clase, puede producir disfagia e incluso compresión del nervio laringio recurrente y provocar también ronquera. Por último, analizaremos el ventrículo izquierdo. Esta cámara, como podemos ver, es la que recibe la sangre desde la aurícula izquierda, ¿sí? A través de el orificio atrioventricular, el cual tiene un anillo también fibroso que lo mantiene en su diámetro normal. Esto es a través de una válvula que es la válvula mitral, la cual tiene dos músculos papilares y sus cuerdas tendinosas, es el músculo papilar anterior y el posterior. La sangre, como podemos ver, tiene un tracto de entrada, un tracto de salida. El tracto de salida es a través del vestíbulo aórtico, el cual es anterosuperior y se va a dirigir hacia la válvula aórtica. Este giro es aproximadamente de 180 grados el que va a dar. Otra cosa importante de notar es que la válvula mitral se encuentra en el cuarto cartílago costal y la válvula aórtica en el tercer espacio intercostal. Como mencionaba su libro, pues podemos ver aquí distintas estructuras. Tenemos la válvula mitral, ¿verdad? Con sus cuerdas tendinosas, su cúspide anterior y la cúspide posterior, que estaría aquí. Esta es la cúspide anterior y la cúspide anterior y cúspide posterior, sus respectivos músculos papilares. Algo importante, ciertas diferencias entre ambos ventrículos es la primera, que el ventrículo izquierdo es más grande, ¿sí? Tiene un aspecto cónico similar al del otro ventrículo, únicamente que este es mucho más grande. Tiene más trabéculas carnae o trabéculas carnosas y mucho más finas. Otra cosa importante es el septum interventricular que divide ambos ventrículos. Va a ser más grueso del lado izquierdo. Esto es porque este ventrículo pues tiene que vencer una resistencia periférica mucho mayor y por lo tanto tiene que pues necesita más capa muscular para poder proveer de esta presión. Sus paredes también son más gruesas. O sea, el miocardio es más grueso del lado izquierdo que del lado derecho. Esas son algunas de sus diferencias. También otra cosa es que el septum interventricular tiene una parte muscular y una parte membranosa. La parte muscular es la más grande de todas. La parte membranosa se encuentra en la parte más superior y es aquí donde se encuentra la mayoría de los defectos congénitos. Otra cosa importante es que en esta parte membranosa es donde reside o donde vamos a encontrar nosotros que se adhiere la valva septal de la válvula tricuspidia y una pequeña porción está compartida entre ambos, entre la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo, ¿sí? De esta parte membranosa del septum interventricular. Ahora continuando con su libro, tenemos el vestíbulo aórtico, ¿sí? Ven cómo prácticamente donde va, aquí tenemos el tracto de entrada, el tracto de salida, ¿sí? Entonces el tracto de entrada, el tracto de salida, en el tracto de salida, pues ese es este vestíbulo aórtico, ¿verdad? Como podemos ver acá, ¿sí? Y tenemos pues acá las trabéculas carnosas, el músculo papilar posterior, el septum interventricular, su parte muscular, la parte membranosa del septum interventricular que ya les había mencionado. Y por último tenemos un anillo que es el anillo aórtico donde reside o donde van a estar
las distintas cúspides de la válvula aórtica, ¿sí? Que sería prácticamente este anillo que vemos aquí. Esto se comunica con el istmo de la aorta ascendente, el arco de la aorta y la aorta descendente, ¿sí? Y pues con eso concluiríamos lo que son las cámaras cardíacas y sus distintas características. Entonces ahora, de manera de repaso, vamos a hacer un viaje a través de las cámaras cardíacas del corazón. Vamos primero al atrio derecho, y yo reconozco que esto es el atrio derecho porque tengo la vena cava superior y la vena cava inferior. Tengo el orificio del seno coronario, tengo la crista terminalis, así que me hace separar la parte trabecular de la parte lisa, ¿verdad? Como habíamos hablado previamente, tenemos también la fosa ovalis o el remanente del foramen oval y obviamente la válvula tricúspide con su forma característica en sus tres cúspides, la septal, la anterior y la posterior. Tenemos la orejuela prácticamente del lado derecho, ¿sí? Con todas la parte muscular rugosa. Ahora esto es del atrio derecho, vamos a ir al ventrículo derecho. Sé que este es el ventrículo derecho únicamente al ver la válvula, tres cúspides, ¿verdad? Tenemos sus músculos septales, sus músculos papilares, perdón, vamos a ir septal, el anterior y el posterior. Aquí haría falta la banda moderadora, que les dije que este modelo no la identifica de manera adecuada, pero sería una banda que se dirigiría prácticamente proyectándose en la región anterior a este nivel. Tenemos la cresta supraventricular, el conus arteriosus y hasta allá podemos ver la válvula aórtica. Luego el atrio izquierdo, este lo reconocemos fácilmente por su válvula mitral, los músculos pectíneos de la orejuela izquierda y obviamente tiene las 4 venas pulmonares, 2 superiores y 2 inferiores. Por último, el ventrículo izquierdo lo reconozco, que tiene solo tiene la válvula mitral, el músculo papilar anterior, el anterior y el posterior, perdón. Tiene su tracto de entrada, su tracto de salida, que habíamos hablado que era el linfundíbulo aórtico, ¿verdad? Y tiene su anillo aórtico con la válvula aórtica. Sabemos que este ventrículo es más grande, tiene más trabécula carnada, más trabécula carnosa, sí, más finas también, tienen paredes más gruesas, ¿verdad? Y aprovechando, aquí tenemos el septum interventricular, tenemos una parte muscular y su parte membranosa. Bueno, a continuación vamos a estudiar lo que va a ser el sistema eléctrico de conducción cardíaca. Sabemos que este es un sistema autónomo que va a permitir que el fenómeno eléctrico, bueno, químico, se traduzca en un fenómeno eléctrico que al pasar a través del miocardio va a conducir un fenómeno mecánico que se traduce a una contracción muscular y a un fenómeno de flujo vascular. Entonces, el primero de todos que vamos a ver es el nodo sinoatrial, que es el responsable de la onda P, el inicio de la onda P. La onda P, como ya sabemos, es donde se contraen ambos atrios. Ahí tenemos un periodo de pausa donde va a ser el segmento PR, que está dado por el nodo atrioventricular. Y por último tenemos el complejo QRS, que ya va a ser la contracción de ambos ventrículos. Y la onda T, que va a ser la repolarización de todo el sistema. Prácticamente como todo regresa a la normalidad. Entonces, inicialmente, como mencionábamos, vamos a ver el primero, el producir la electricidad va a ser el nodo sinoatrial, el cual se encuentra anterior a la vena cava superior. Tiene un haz internodal anterior, uno intermedio y otro posterior, y tenemos el haz de Bachmann. Luego tenemos el nodo atrioventricular que produce la pausa, el haz de His, ¿sí? Que tiene su rama de derecha, su rama izquierda, que tiene un haz anterior y un posterior. Y tenemos las fibras de Purkinje, que es la que van a despolarizar ambos ventrículos. Como les decía, esta despolarización se va a traducir al fenómeno eléctrico, al fenómeno mecánico de la contracción de las paredes ventriculares. Entonces vamos a acelerar un poquito esto para poder ver cómo esto se va a ir dando. La onda P se contraen las aurículas y luego los ventrículos.
Aurículas, ventrículos, aurículas, ventrículos. Esa es la manera ordenada en la que sucede este fenómeno. Lo voy a dejar ahí para que lo puedan observar. Por último, de una manera muy resumida, vamos a revisar la gráfica del ciclo cardíaco de fisiología cardíaca, la cual pueden encontrar en la página número 322 del libro de Bernard Levy. Lo importante de reconocer en esta gráfica es de que todo está ordenado en base al tiempo. Entonces, si nosotros sabemos en el tiempo qué es lo que está sucediendo, ustedes pueden elucidar qué podrían ustedes encontrar en cada una de estas curvas en la gráfica. Entonces, lo más importante es ordenarse en el tiempo. Yo creo que el EKG es una manera bastante ordenada de hacerlo. Entonces, basándose en el EKG, ustedes pueden ir recordando cada una de estas fases. Recordemos que el ciclo cardíaco se divide en una fase de una sístole atrial, una contracción isovolumétrica, una fase de eyección rápida, de eyección reducida, una relajación isovolumétrica, un llenado ventricular rápido y un llenado ventricular lento con una diastasis. ¿Sí? Estas son las fases del ciclo cardíaco y son las cuales van a estar ordenadas, ¿sí? Y que en la cual nosotros vamos a analizar cada una de las curvas que se presentan a continuación. Entonces, ¿cuáles son esas curvas? Hay una curva de presión, otra de flujo aórtico, otra de llenado ventricular, una de sonidos cardíacos y una de un pulso venoso. Entonces, son múltiples fenómenos sucediendo al mismo tiempo, pero todo tiene una lógica. Recordemos que la P es la contracción de las aurículas, por ejemplo. ¿Sí? El inicio de la onda P va a ser el disparo del nodo sinoatrial, el disparo, y la contracción auricular es lo primero que vamos a ver nosotros en esta primera fase. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo? Primero, yo creo que lo más sencillo que nosotros podemos tratar de ver acá es, por ejemplo, la presión en el atrio izquierdo va a aumentar porque se está contrayendo la aurícula. El volumen en el ventrículo izquierdo está aumentando. La aorta está cerrada, entonces realmente no va a tener ningún cambio de flujo. ¿Sí? ¿Qué pasa con la presión en la aorta? Va decayendo, y esto es por el ubico y el elástico de la aorta. Entonces va disminuyendo la presión en la aorta todavía. ¿Sí? Si la sangre se contrae, al contraerse las aurículas caen sobre un ventrículo rígido, se produce un cuarto ruido cardíaco que va a ser el que está representado en este punto de la gráfica. En la gráfica de pulso venoso vamos a ver la primera onda de contracción o la curva A, la contracción auricular. ¿Sí? Ahora, cuando termina esta fase, si se dan cuenta, tenemos un periodo de pausa, ¿sí? En lo que se terminan de llenar los ventrículos, que es el segmento PR, y no es sino hasta el pico de la onda R, que se despolarizan los ventrículos y que la sangre comienza a tener una segunda fase, que es la contracción isovolumétrica. Entonces es hasta que se produce ya la despolarización de los ventrículos que nosotros vamos a empezar a ver la primera fase de la contracción, que es la contracción isovolumétrica. Ahora, ¿a qué se refiere contracción isovolumétrica? Es que todavía en este momento, en esta pequeña fase, tanto las válvulas atrioventriculares como las semilunares están cerradas. Entonces, no hay, por eso se refiere a isovolumétrico. El volumen está cerrado. Entonces, en el momento en el que se da la onda R, se despolarizan los ventrículos, ¿qué sucede? La presión en los ventrículos empieza a subir. Esto causa que la válvula mitral se cierre, ¿sí? Y no es hasta un punto donde la presión es suficientemente grande para vencer la presión de la válvula aórtica donde se abre. ¿Ya? Entonces, por eso es que ustedes ven este punto en la gráfica. La presión en los atrios aumenta ligeramente, como pueden ver, la presión en el atrio izquierdo sí, aumenta ligeramente, al igual que el pulso venoso, sí, empieza a aumentar ligeramente. Como se cierra la válvula mitral, se produce el primer ruido cardíaco, ¿sí? Como podemos ver en esta pequeña gráfica.
El volumen, esto es isovolumétrico, entonces el volumen se mantiene igual. Y todavía no tenemos nosotros un flujo en la aorta, entonces todavía está cerrada la válvula y apenas la presión no ha aumentado. Y ahora bien, cuando la presión en el ventrículo es lo suficientemente grande como para vencer la resistencia de la válvula aórtica, la válvula se abre. Entonces empieza a haber un flujo, ¿sí? Que va a llevar a un pico. Comienza a haber un descenso en el volumen del ventrículo, ¿sí? También se produce una onda, la onda C de contracción ventricular a nivel del pulso venoso, ¿sí? Y vemos que también la presión a nivel de la aorta obviamente aumenta. Llega un punto donde la presión en la aorta aumenta y se vuelve un poquito más grande que realmente la presión ventricular izquierda, y esto es una pequeña diferencial por el recoil elástico que se da de la aorta. Ahora, si se dan cuenta, a partir de ese punto es donde empieza la eyección reducida del ventrículo, la presión, el flujo en la aorta empieza a descender, la presión en el ventrículo también empieza a decaer y es el punto donde la válvula aórtica se cierra, sin que se termina esta última fase. Como pueden ver, el volumen del ventrículo ya está bastante bajo y en el punto donde se cierra la válvula aórtica es donde se produce el segundo ruido cardíaco. Posteriormente tenemos la relajación isovolumétrica, es un punto donde las dos válvulas están cerradas, tanto la mitral como la aórtica o las atrioventriculares y las... Recordemos que esto está sucediendo de ambos lados, ¿verdad? Del derecho y del izquierdo. Aquí se menciona predominantemente el lado izquierdo porque estamos viendo la mayoría de los componentes del lado izquierdo. Nótese que aquí no está reflejada la presión de la arteria pulmonar, ni tampoco del ventrículo derecho, sino nos estamos fijando en todo lo que es del lado izquierdo. Entonces, en ese punto donde todavía no se han abierto las válvulas, es que tenemos la relajación isovolumétrica, donde la presión en el ventrículo izquierdo cae, hasta llega un punto donde va a ser mayor la presión en la válvula, en el atrio izquierdo. ¿Por qué? Porque recordemos que desde que se cerró la válvula mitral, poco a poco se ha ido llenando el atrio izquierdo, ¿sí? Entonces ese llenado gradual que se va dando en el atrio izquierdo eventualmente llega a un punto donde es mayor que la presión en el ventrículo izquierdo y es donde se vuelven a abrir las válvulas. Entonces tenemos también en ese momento no hay haber flujo a partir del punto donde se cerró la válvula aórtica. Hay un pequeño momento donde la sangre regresa y permite un llenado de las arterias coronarias, pero después hay un cese de flujo de la válvula aórtica. Recordemos que el volumen no cambia, sí, el llenado venoso lento, ¿verdad? De las aurículas hasta el punto donde se abre la válvula mitral. Cuando se abre, pues obviamente cae la presión en la aurícula izquierda. La presión en el ventrículo izquierdo, si se dan cuenta, no empieza a subir inmediatamente porque es un llenado realmente, y es un llenado ventricular rápido, pero realmente no es tan agresivo como para cambiar la presión en el ventrículo izquierdo. La presión aórtica sigue bajando, el volumen en el ventrículo empieza a aumentar. En este momento se puede dar el tercer ruido cardíaco y si se dan cuenta ya llegamos a después de la onda T, ¿sí? Donde prácticamente se están dando todos estos fenómenos hasta que llega un punto donde se han llenado suficientemente las cámaras cardíacas y se puede producir de nuevo un ciclo normal. Entonces es desde el que se empiezan a llenar hasta que se vuelve a contraer la aurícula donde se reinicia un ciclo cardíaco. Entonces la manera, considero yo, más adecuada de hacerlo es tratando de llevar un orden, imaginándose más o menos estos fenómenos, cómo el efecto eléctrico se va a traducir en todo un fenómeno mecánico de presión, volumen, ruido, vibración, el cual pues se puede traducir en un montón de curvas de análisis fisiológico que me permiten a mí determinar ciertas características o incluso hasta ciertas patologías. Bueno, esperamos que les haya gustado la clase. Cualquier duda o comentario, por favor, déjenlo en la sección por debajo del video. Recuerden siempre suscribirse y darle like a nuestro canal.
Para la siguiente clase vamos a ver distintas anomalías estructurales del corazón, por ejemplo, falla cardíaca, vamos a ver la dilatada, falla cardíaca secundaria a una enfermedad restrictiva o a hipertrofia, como podemos ver aquí. Entonces esperamos que les vaya a gustar, que les llame la atención. Vamos a ver múltiples modelos, este es uno de ellos. También vamos a ver hablar un poquito de enfermedad coronaria más adelante en el curso, cómo se forman las placas ateroscleróticas, cómo se puede tratar este tipo de patologías y por qué es importante determinar cuál es la arteria coronaria que está afectada, ¿sí? Porque eso es lo que va a dirigir mucho de lo que va a ser el tratamiento. Y también vamos a eventualmente hablar sobre algunas arritmias, ¿sí? Como la fibrilación auricular, por ejemplo, el flóter auricular, entre otras. Algo importante o algo que quería aprovechar a mencionarles es que entre las arritmias hay una arritmia que es la de Wolff-Parkinson-White, donde se da un haz accesorio que va hacia el ventrículo, desde el nodo sinoatrial. Entonces esa produce una despolarización muy temprana de los ventrículos y se va a representar en el EKG como una onda. Prácticamente no va a haber un intervalo PR, sino va a haber una onda antes o previa a él, que es la característica de el Wolff-Parkinson-White. Entonces, esperamos que les guste. Nos esperamos para el siguiente video. Ha sido un gusto estar con ustedes.